la debe extender. Solamente existen, conforme a la norma vigente, 3 casos en donde esa solicitud se puede negar por parte de la administración, que son estos, para efectos de la mnemotecnia: cuando la persona no tiene derecho, cuando el caso no es igual y cuando no está de acuerdo la administración con la interpretación. Lo explico rápidamente. Entonces, señores administración, necesito que me extiendan esta jurisprudencia del Consejo de Estado que acaba de salir, sentencia de unificación, a mi caso, que es igual. Entonces la administración puede decir: no, porque usted no tiene derecho. El ejemplo que me sirve más nítidamente sigue siendo el de pensiones. Es que a usted le falta una semana de cotización, señor, usted todavía no tiene derecho. ¿De acuerdo? O que teniendo derecho, sin embargo, el caso es parecido pero distinto. Usted tiene derecho, señor, pero es que este es un caso de pensión de vejez, no de pensión gracia, parecido pero distinto. O el caso problemático, que se le dice: señores administración, necesito que me apliquen este caso de caducidad del contrato, como lo dice el Consejo de Estado, y entonces el jefe de la administración dice: pues a eso lo dice el Consejo de Estado, pero yo mando aquí. Esas son las políticas de la entidad. Entonces, ya podrán, esa es la otra posibilidad, que no esté de acuerdo la administración con la interpretación dada por el Consejo de Estado en esa sentencia de unificación. Como podrán imaginar, entonces, allí ya se genera un pleito a continuación que voy a explicar, pero antes, digamos, con esa decisión en la que concede o niega, se cierra esa fase de la extensión de la jurisprudencia. El caso feliz será cuando se solicite la extensión de la jurisprudencia y la administración conceda la extensión y se acabó, ¿no es cierto? Que no hay que demandar y todos felices. No procede ningún recurso contra esa decisión que concede la extensión, sin perjuicio de que la entidad eventualmente pueda demandar, por ejemplo, a través de una acción de lesividad. Y el caso que seguramente va a ser frecuente es aquel en el que niega total o parcialmente o hace mutis por el foro, esto es, se genera el silencio administrativo negativo, en cuyo caso, entonces, quedaría habilitada la persona, por supuesto, ahí sí, para demandar en el proceso ordinario que sea el caso, la acción contractual, la acción de restablecimiento, la acción de reparación, según el caso. Pero antes de la demanda, que ese es el punto, antes de demandar, tiene esa persona la posibilidad de acudir ante el Consejo de Estado a un procedimiento brevísimo, antes de ese proceso de 10 o 15 años que eventualmente generaría la negativa de la solicitud de extensión de jurisprudencia, porque termina en una negativa, por ejemplo, del tema de levantar la caducidad o alguna cosa así. Y eso es lo que establece el artículo 269. Entonces, vamos a coger el caso en el que se hace la solicitud a la administración para que extienda la jurisprudencia del Consejo de Estado. Y la administración dice: no la extiendo porque no estoy de acuerdo con la interpretación del Consejo de Estado. El caso 3, que mirábamos, que es el más problemático. No estoy de acuerdo yo como jefe de la oficina jurídica de esta entidad con el Consejo de Estado. Entonces, ¿qué va a hacer la persona que hizo esa reclamación ante la administración, para esa solicitud ante la administración? Pues obviamente ir al Consejo de Estado a decirles: señores Consejo de Estado, ¿cómo les parece que yo fui allá para que se extendiera la jurisprudencia de ustedes, pero ya dijeron que no le paran bolas, que van a hacer ustedes? Eso es lo que va a hacer. Eso es un escrito razonado que dentro de los 30 días siguientes debe hacer, si quiere, porque si no puede demandar y aguantarse 12 años. Dentro de los 30 días puede hacer ante el Consejo de Estado, para que el Consejo de Estado resuelva si la entidad, ojo, debe extender o no la jurisprudencia. Porque si bien el Consejo de Estado ha establecido una tesis en relación con algún tema jurídico, pues no quiere decir que sea absolutamente inamovible. Es posible que el argumento de la administración sea un argumento razonable, bien sustentado, y eventualmente se cambie la jurisprudencia con ocasión de eso. Y eso es lo que permite el diálogo y el avance jurisprudencial. Entonces, si el Consejo de Estado... bueno, aquí vale la pena mencionar que
esa solicitud que se hace ante el Consejo de Estado no es una demanda ni nada por el estilo. No hay toda la requisitoria propia de una demanda. Allí se hace un escrito razonado contando esencialmente que allá no le pararon bolas, que el jefe de la oficina jurídica tiene otra opinión. De ese escrito se le corre traslado 30 días a la entidad para que diga lo que tenga que decir, que va a ser lo mismo, esto es, que no está de acuerdo por tales razones. Y luego, pasados esos 30 días, el Consejo de Estado dentro de los 15 días siguientes convoca una audiencia para alegatos y fallo. El caso número 1 ideal va a durar 45 días entonces. Porque esa decisión que ordene, por ejemplo, que se extienda la jurisprudencia, esto es, el Consejo de Estado ratifica que esa es la jurisprudencia que hay que extender y le da la orden a la administración que extienda la jurisprudencia, tiene los mismos efectos de un fallo, tiene los mismos efectos de una sentencia. Inclusive si hay condena patrimonial, se hace si tiene efectos patrimoniales, se hace una condena in genere y se ordena la liquidación de las condenas in genere. Tiene los mismos efectos de un fallo. El caso número 1 va a durar 45 días frente a 12 años. La maravilla. El caso 1800, 1.500.000 que vayamos a tener en el Consejo de Estado, ese es otro problema de congestión que se nos va a venir, por lo menos en esta transición de esta nueva figura. Si esta figura, entonces noten ustedes que hay tres formas de extender la jurisprudencia: de manera oficiosa, artículo 10, a petición de parte, artículo 102, o por orden judicial, concretamente del Consejo de Estado, artículo 269. Se le puede dar la orden a la administración para que extienda esa jurisprudencia, lo que materialmente es para que reconozca el derecho de que se trata en ese caso. ¿De acuerdo? Si eso funcionara sin el 269, sino solamente con el artículo 10, el artículo 102 creo que sería uno de los grandes triunfos de este código y uno de los grandes avances de nuestra propia cultura jurídica en general. Ojalá funcione. Hemos hablado que por aquí ya empiezan los problemas. Hemos hablado que son las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Entonces la pregunta es: ¿qué son sentencias de unificación? Porque no es cualquier sentencia, ¿verdad? Sino concretamente las sentencias de unificación. Y dice el 270 del nuevo código, son sentencias de unificación todas estas. Y la pregunta es: ¿qué se queda por fuera de esto? Casi nada. Son sentencias de unificación las que tengan importancia jurídica, trascendencia económica, social, necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo de eventual de revisión, que son de las acciones populares y de grupo. Máxime si la solicitud para que una sentencia, para que el Consejo de Estado profiera una sentencia de unificación, la pueda hacer las partes, los tribunales, el propio Consejo de Estado o el Ministerio Público, todo el mundo lo puede hacer. El hecho de que se haga, sin embargo, la solicitud de sentencia de unificación no quiere decir que el Consejo la va a conceder. Por supuesto va a examinar si tiene importancia jurídica. Lo que pasa es que son conceptos muy ambiguos, ustedes saben qué es importancia jurídica, qué es trascendencia social, por ejemplo. Eso es un concepto bastante ambiguo. Trascendencia económica, puede ser trascendencia económica para un contratista que tiene un capital muy reducido, no una gran multinacional. Esas sentencias de unificación en cualquier caso los va a hacer o la sala plena contenciosa, son 27, somos 27, o las salas de sección, cuando se trata de las diferencias que puedan ocurrir entre los tribunales o las diferencias que puedan ocurrir entre las subsecciones en que están divididas algunas de esas secciones. Eso fue lo que quedó. En suma, es posible solicitar la extensión y unificación de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que es una figura novedosa, oficiosamente, a petición de parte o por mandato judicial, conforme se establece en los artículos 10, 102 y 269 respectivamente. Eso fue lo que quedó. Rápidamente voy a referirme a los debates, pero me voy a tener en el último. Los dos primeros
por razones de tiempo igualmente los voy a obviar, que no, digamos, no tienen una enorme trascendencia. El debate normativo es, digamos, el debate dogmático tiene que ver con algunos entendimientos de la forma como quedaron redactados los artículos 10, 102 y 269. Hay como unos equívocos, hay como unas cosas no muy bien hechas y puede generar una dogmática diferenciada que bueno, no me voy a detener allí. El debate normativo de alguna manera ya está resuelto, que básicamente el debate normativo trata de responder la pregunta sobre la validez constitucional de esas normas que quedaron en el código. Como saben seguramente, el artículo 10, el 102 particularmente, han sido demandados ante la Corte Constitucional. Hay un poco de demandas caminando, pero esas normas igualmente ya fueron debatidas y fueron decididas por la Corte. Entonces, lo que decían los demandantes esencialmente es que esas normas que le daban tanto pedigrí, que le dan tanto pedigrí ahora a la jurisprudencia del Consejo de Estado, están violando el artículo 230 de la Constitución, según el cual la jurisprudencia no tiene no es sino un criterio auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, y cuando se dice en el artículo 10 y en el 102, y también en el artículo 269, que la administración debe tomar en consideración no solamente la Constitución, reglamentos, la ley, sino la jurisprudencia, entonces le está dando una calidad normativa que no tiene la Constitución. Eso es un tema que ya la Corte de alguna manera en realidad lo tiene resuelto y aquí lo ratificó diciendo que ahí no hay ninguna violación, porque básicamente cuando se hace la interpretación por vía jurisprudencial se están haciendo reglas o subreglas jurisprudenciales que complementan las normas jurídicas existentes, que es lo que se hace por parte de los jueces como intérpretes autorizados de estas normas. Lo que sí dijo la Corte, que eso es muy interesante y que a algunos colegas les ha causado mucho escozor, la Corte declaró condicionada la exequibilidad del artículo 10 particularmente, diciendo que las sentencias de unificación a que se refiere a la norma no son solamente las sentencias de unificación del Consejo de Estado, sino también y preferencialmente las de la Corte. Y a mí me parece que está bien, porque si no tendríamos entonces nuevamente ese choque de tronos, que unas cosas dice en muchos temas el Consejo de Estado y otras cosas dice la Corte Constitucional. Y entonces todo termina en tutela contra las sentencias y no hacemos nada. ¿De acuerdo? Entonces allí la Corte dice, a mí me parece bien, porque se trata de pensar no en esas vanidades jurisprudenciales, sino en una de las funciones principales que tienen los jueces de altas cortes, que es la unificación y coherencia del sistema jurídico. Entonces, el artículo 10, repito, y el 102, el 10 particularmente, ha sido condicionado a que las sentencias de unificación a que se refiere la norma son no solamente las del Consejo de Estado, sino también y preferencialmente las de la Corte Constitucional. Y luego tenemos el debate más complejo, de carácter teórico, en donde el planteamiento de ese debate en esencia es el siguiente: cuando se declara constitucional ese nuevo rol de la jurisprudencia, pareciera entonces que se altera el sistema de fuentes formales en Colombia. Porque entonces, bien mirado, habría que decir, conforme al 230, que los jueces, ergo la administración, están sometidas no solamente al imperio de la ley, sino de la jurisprudencia. Y eso suena a una alteración del sistema de fuentes. Y al verse alterado el sistema de fuentes y darle entonces tanto pedigrí a la jurisprudencia como con el mismo nivel de las leyes, entonces quienes hacen la jurisprudencia, que son los jueces, y en este caso particularmente los jueces de altas cortes, adquieren un enorme poder, y al adquirir un enorme poder se hacen socialmente más visibles
y al hacerse más visibles y tener tanto poder, los jueces constitucionales y de altas cortes en general van a tener la tentación de ser administradores por vía del activismo judicial, y eso en un estado con división de poderes es bastante complicado. Ese es más o menos el planteamiento de ese debate teórico que hay allí. Un poco para meter alguna base en ese debate. En primer lugar, yo creo que ese debate se puede desagregar por lo menos en estos cuatro. Digamos, un debate teórico en estricto sentido, un debate político que hay allí, una perspectiva dogmática y uno analítico finalmente. En relación con el primero, yo sí creo, yo soy de la tesis, contrario a muchos colegas míos también, de que en Colombia hay una alteración del sistema de fuentes, pero no por cuenta del actual código. Yo creo que de hace unos 20 años para acá nuestro sistema de fuentes ha cambiado, y yo creo que es un factum. Basta simplemente constatar lo que son nuestras prácticas jurídicas en ámbitos relevantes, como cuando, por ejemplo, un abogado que quiere sustentar un recurso, que quiere sustentar una demanda, además de la norma, cita la jurisprudencia. Es más, a veces no cita ni siquiera la norma, sino la Corte dijo en relación con eso. Y se toma y fundamenta su decisión no en la norma y el entendimiento que él pudiera tener de la misma, sino lo que han dicho los jueces, las autoridades autorizadas, valga la redundancia, sobre el tema, que son los jueces de las altas cortes. La Corte ha dicho, el Consejo de Estado ha dicho, y nosotros los jueces podemos constatar lo mismo. Cuando nosotros, por ejemplo, en la jurisprudencia de reparación de responsabilidad extracontractual, es muy nítido, justamente porque no hay una normatividad como en laboral, en penal, etcétera, acabada, en donde la jurisprudencia, los conceptos se han hecho a fuerza y a golpe de jurisprudencia. Entonces, allí el juez ha estado construyendo las reglas. Y si nosotros recordamos y entendemos que cuando el juez también establece las reglas de regulación social, que es lo que se hace finalmente por la ruta hermenéutica, pues estamos hablando de realismo jurídico, no de positivismo jurídico, no de iusnaturalismo. Estamos hablando materialmente de realismo jurídico. Y eso yo creo que las facultades de Derecho están en mora en meter ese elemento de realismo jurídico que hace rato tenemos, ¿no?, por el nuevo código. Máxime, por ejemplo, si uno constata que los jueces constitucionales en el mundo, y no solo en Colombia, son no solo legisladores negativos cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, sino que también son legisladores positivos cuando se declara la condicionalidad de una norma. Porque es que ¿de qué otra manera entonces entiende uno cuando la Corte dice declárase constitucional, y el Consejo de Estado también lo está haciendo? Declárase constitucional esta norma, sí, solo sí se entiende así, y establece la regla de entendimiento. Por ejemplo, el artículo 10. El artículo 10 dice sentencias de unificación del Consejo de Estado. Luego de la sentencia de la Corte Constitucional, el artículo 10 dice sentencias de unificación del Consejo de Estado y preferencialmente de la Corte Constitucional. Si eso no es una norma distinta, entonces ¿qué es? Si la Corte Constitucional entonces no metió base allí en esa regla de regulación social, entonces ¿qué es? Yo sí creo que hay una alteración del sistema de fuentes, y en donde el nuevo código lo que hace es ratificar una práctica y una cultura colombiana de los últimos 20 años. Y luego viene el tema que aparejado con eso, que es el más complejo en realidad. Si el juez, por la ruta de la jurisprudencia, establece reglas de regulación social en donde no tiene una legitimación política como los parlamentos, tiene un enorme poder y es un juez activista. Y ojo con los jueces activistas, entonces es la acusación. Porque el juez activista entonces corre el riesgo de meterse incluso en las políticas públicas.
Mi hipótesis es que el juez sí es un activista político, judicial. Solo que hay que entender y ponernos de acuerdo qué vamos a entender por activismo judicial y por qué se produce ese activismo judicial. Eso no es que salió del cubilete de mago ni por obra y gracia del Código Nuevo. Es que una cosa es el juez en los albores de la Revolución Francesa, que es la boca de la ley por las razones que no es el caso explicar, en donde lo que interesaba era que él cumpliera lo que decía la Asamblea Revolucionaria, en donde que él cumpliera la expresión de la voluntad general, que es la definición de ley que trae el Código Civil, y en donde tenía sentido precisamente la interpretación exegética para que no se moviera del texto. Y otra cosa es el rol del juez 200 y más años después. El juez pasa de esa suerte de ostracismo en los albores del nuevo régimen, pasa, por así decir, como aquí trato de indicar, pasa de ser boca de la ley a garante de los derechos. ¿Por qué se convierte el juez en un garante de los derechos? Hay por lo menos tres factores que inciden en eso. El primero es lo que se llama la cuestión social, y es que de un tiempo para acá, digamos de la Revolución Industrial para acá, las decisiones de los jueces no solamente tienen tienen importancia individual, sino connotaciones en la expresión. No solamente tienen connotación individual, sino connotación colectiva, especialmente, por ejemplo, en materia de derechos laborales. Segundo, con el advenimiento del presidencialismo y de la burocracia estatal en general en sentido weberiano, se rompe uno de los grandes mitos del derecho, que es la unidad y la coherencia del sistema jurídico. Una cosa es la Asamblea Revolucionaria estableciendo reglas de regulación social, una cosa es ciertos parlamentos y solo los parlamentos estableciendo reglas de contratación o de lo que ustedes quieran, y otra cosa es que toda la administración puede sacar reglas, desde el presidente de la República hasta el último alcalde sacando reglas de regulación. Eso hace que ningún especialista sepa lo que está vigente en su área respectiva, ni el penalista, ni el laboralista, ni el contractualista, sobre todo cuando la administración, cuando el legislador dice esta norma rige a partir de su sanción y deroga las que sean contrarias. Con la derogatoria tácita todos quedamos muertos, porque hay muchas situaciones en las que uno no sabe realmente qué es lo que está vigente. Ustedes lo saben muy bien, que eso es un problema severo. Entonces se rompe por esa multiplicidad de normas que pueden sacar multiplicidad de funcionarios, no solamente los parlamentos, se rompe ese mito de la unidad y coherencia del sistema. Y el único que puede apostarle a hacer cierta unidad y coherencia del sistema es el juez a la hora de resolver casos concretos. Por eso el juez se hace visible socialmente con ocasión de esa potestad. Y por si fuera poco, en parte ya lo habíamos mencionado, cuando desde 1918 en Europa Kelsen se inventa el control de constitucionalidad de las normas, y nosotros antes, desde 1910, cuando el abuelo del actual ministro Nicolás Esguerra, de Justicia, Nicolás Esguerra, estableció en el acto legislativo 1 de 1910 el control de constitucionalidad de las normas, los jueces constitucionales adquirieron mucho poder, porque son la última palabra en relación con las normas. Entonces apenas sale una norma en el Congreso, esperemos a ver qué dice la Corte. Todos estamos esperando si se aprueba o no la reforma constitucional, parece que se va a aprobar, pero el debate no va a ser si se aprueba o no, sino qué va a decir la Corte. La Corte adquiere un gran poder porque se le otorga por parte del constituyente primario el control de constitucionalidad. Eso hace entonces que el juez sea poderoso, que la jurisprudencia tenga el papel que actualmente tiene. Pero esto tiene enormes riesgos, y con eso termino. A mí me parece que el riesgo más importante de ese poder que adquiere el juez por vía de establecer reglas de regulación social, por vía hermenéutica, es que los jueces se han vuelto, o nos hemos vuelto muy dicharacheros,
en las sentencias. Y entonces hay que tolerar unas sentencias de 500 páginas en donde se cita hasta Neruda. Porque hay como un prurito de que hay que ponerle una nota erudita a la sentencia. Mi hipótesis en eso es que, entre otras cosas, dado todo ese poder que tiene para efectos de establecer esas reglas que van a ser usadas en la extensión y unificación de jurisprudencia, es que el papel central del juez es resolver problemas jurídicos, no hacer doctrinas en sus sentencias. Resolver problemas jurídicos. Y ahí viene entonces, y es importante esa distinción que ustedes conocen, como que la estructura de la sentencia, el decisum, la ratio decidendi y el obiter dicta o el obiter dictum. Mi hipótesis en eso igualmente es que las sentencias deberían excluir, erradicar totalmente los obiter dicta o los obiter dictum, que son dichos de paso, que son cuestiones adicionales a lo que es la esencia del fallo, a lo que son las razones del fallo. Piensen ustedes, por ejemplo, justamente en este tema de la extensión y unificación de la jurisprudencia, que alguien solicita la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, porque aquí dice, señores administración, esto que dijo el Consejo de Estado, y uno constata, y efectivamente el Consejo de Estado dijo eso, pero eso no es una ratio decidendi, eso es un dicho de paso, y pululan los dichos de paso en nuestra jurisprudencia, como cuando se ha dicho en el Consejo de Estado, la ley 1395 no se debe aplicar en este caso, pero como la gente está esperando que diga algo el Consejo de Estado en relación con el tema de las cuantías, pues hablamos de las cuantías, y el tema no tenía nada que ver con cuantías, el problema no tenía nada que ver con eso. Eso es una sentencia de unificación para efectos de ser extendida. Yo creo que no. Yo creo que eso es un típico obiter. Entonces, los jueces que vamos a tener la responsabilidad de hacer la unificación de la jurisprudencia, en mi opinión, tenemos que estar muy vigilantes de saber cuáles son los argumentos que van a constituir la unificación de esa jurisprudencia y qué no debe ir allí. Es que hay cosas que sobran en las sentencias porque no tienen nada que ver con la decisión, porque no tienen nada que ver con el problema jurídico. En suma, doctoras y doctores, en el nuevo código aparece una figura promisoria que se llama la extensión y unificación de la jurisprudencia, que si se llegara a cumplir en los términos que aparecen en el artículo 10, que habla de la extensión en términos oficiosos, o en el 102 de esta misma figura en términos de derecho de petición, ojalá eso fuera suficiente, o por lo menos por el procedimiento judicial que establece que el Consejo de Estado puede ordenarle a la administración esa extensión, ojalá no se llegara hasta ahí. Yo creo que se ganaría muchísimo en nueva doctrina administrativa para que la administración, como dije al comienzo, obre en clave de garantía de derechos y no en clave burocrática meramente. Gana el administrado, por supuesto, porque ve resuelto su asunto inmediatamente y no 10 años después. Y ganan las congestiones tanto administrativa como la congestión judicial. Esa es una figura, digamos, a la que valdría la pena pararle bolas, apostarle, porque yo creo que ganaría la administración pública, la administración judicial, el presupuesto público y particularmente las personas que son las que están esperando garantía de sus derechos. Muchas gracias.